Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Expediente. Esta imagen se repite de hace muchísimos años. Históricamente, para sacar o ingresar una embarcación al Río de la Plata se hacía así, con caballos. Hasta el día de hoy se sigue haciendo, en este caso, en una zona que se conoce como el balneario La Balandra. Es en Berisso, partido de Berisso a unos 10 kilómetros al sur, más o menos, de la ciudad de Berisso. Esta imagen encierra un posible misterio. Esta imagen, quizás, tal vez, ocurrió exactamente igual hace casi 20 años, 19 años y pico. 3 amigos, 3 pescadores, fueron a pescar un día domingo 23, si mal no recuerdo, de marzo de 1997. El tema es que nunca más aparecieron. El tema es que la justicia los dejó de buscar. El tema es que la familia de cada uno de estos 3 amigos taxistas no pierden esperanza. Y el misterio está en el río. La clave de esta historia está no solamente adentro de esas aguas, sino en la costa. Fuimos, buscamos, intentamos buscar verdades. ¿Qué pasó con los 3 amigos, con los 3 pescadores? Fueron un día de pesca y nunca más aparecieron, pero para la justicia, técnicamente, no están muertos. No hay cadáver, no aparecieron. Y la familia de cada uno de ellos los sigue buscando vivos. Es la historia de Walter Neves, José Luis García y Julio Bueno. 23 de marzo de 1997 salieron desde el centro de Berisso, donde vivían. Los 3 eran taxistas, se conocían de la parada. Uno de ellos era más pescador que los otros. Tenía una lancha, tenía un tráiler, tenía un auto. Fueron un domingo, iban a volver temprano porque uno de ellos era o es fanático de gimnasia. Y ese día jugaba Gimnasia y no iba a perderse el partido. Ahí salieron. A las 7 de la mañana salieron, ¿eh? Sí, muy temprano. Un domingo antes de las 6 tenían que estar de vuelta. Uno de ellos era la primera vez que iba, o sea, era la primera vez que se juntaban a pescar juntos. Sí, esta es la Balandra, la playa, la zona de la Balandra. Sí, está hoy. Contamos para llegar a aquellos que no conocen, fuimos por autopista Buenos Aires-La Plata, entramos a la ciudad de La Plata, nos desviamos en la rotonda para el lado de Berisso. 122, ruta 11. Y a partir de ahí, una vez que entras a La Plata, calculá en auto 45 minutos más. Es lejos. Sí. Es una zona que en un momento la ruta quedás vos solo, queda aislada y está esta playa. Este es el lugar exacto. Ahí, en ese lugar, está el misterio. En ese lugar desaparecieron. La gran pregunta es, ¿entraron al agua o no entraron? Hay cosas que descubrimos que es realmente sorprendente. Mucha gente está pescando día de semana, mira la cantidad de autos. Hace 20 años o casi 20 años. Un domingo de verano, atestado de gente. Había gente. ¿Alguien los vio entrar al agua, Paulo? Ese es el tema. Hoy vamos a contar esa historia. Ustedes saben que ahí hay un tráiler. Hay tráiler. Llevaban un tráiler. El de ellos no apareció. ¿Qué pasó? ¿Cómo ingresaron la lancha y después sacaron el tráiler? ¿La lancha dónde está? ¿Dónde están los salvavidas? Los equipos náuticos. Los equipos náuticos. Los chalecos. Los cuerpos. Bueno, los cuerpos ni hablar, nunca aparecieron. Dicen que no entraron nunca al auto. ¿Y por qué no entraron al auto? Ahí está un tráiler. Es un tráiler. Paulo, a ver, contemos también que hay un problema medular en esta historia, ¿no? Que hay 3 hipótesis en pugna que están conviviendo: narcotráfico, contrabando, un secuestro. ¿Qué pasó con los 3 amigos? ¿Qué pasó con los 3 pescadores? También trabajaban de taxistas. Bueno, buscamos los testimonios directamente en el río 20 años después. El expediente volvió a la zona de los hechos. En primer término vamos a escuchar la palabra de las hijas de Julio Bueno, uno de los hombres que todavía no aparece. Presten atención, es para analizar cada detalle, cada testimonio, el misterio del río 20 años después. Mónica Marcia, pasaron 20 años ya la desaparición de su padre. ¿Qué imagen tienen de este lugar? ¿Qué les viene a la mente? Y
pienso que como a cualquier persona le puede pasar, es un momento bastante feo. Es obvio que hace 19 años que mi papá vino acá y tenía que haber vuelto a casa a las 6 de la tarde y nunca más volvió. Así que ¿Cómo se imagínate. enteraron ustedes? Ellos tenían que venir acá hasta las 5 porque uno de ellos era de la hinchada de creo que de Gimnasia y creo que el de Garcías. Y a las 6 nosotros 7, más tardar 8 de la noche tendrían que haber estado allá en Porque casa. iba a ir a la cancha, al partido. El muchacho iba a ir a la cancha, claro. Y bueno, pasó esa noche y al otro día a la mañana, a la madrugada, viene mi hermana con mi mamá diciendo papá no volvió, que no sabemos qué pasó y bueno, y ahí automáticamente, bueno, salimos todos para este lado. Pero ya para esto ya se habían movido las otras familias también, preocupados obviamente porque bueno, no habían vuelto. ¿A qué hora habían llegado acá, se supone, esa mañana? Ellos esa mañana acá, creo que a las 7 ya estaban acá. A las 7 ¿En de la este mañana. lugar? Sí, acá en este lugar. A las 7 de la mañana, ese domingo, el 23 de abril, estuvieron acá. De marzo, perdón. ¿Y cómo vinieron? ¿Cómo llegaron? Ellos vinieron en el auto el dueño del auto que vino con la lancha es el muchacho García. Ajá. Mi papá, bueno, y el de Neves, los tres. No, perdón, el dueño del auto es de Neves. Neves, perdón, Neves. O sea, se encontraron en Berizo, de ahí vinieron en auto. Sí. Para un día de pesca, un día domingo de pesca, un día para ellos normal, común, pero bueno, para nosotros no era muy normal porque mi papá era la primera vez que se iba. Mi papá no era pescador, no era habitual. No, era que salía pescador, a pero de pescar. familia, digamos, porque él venía con la familia siempre. Es más, ella salió un día anterior a buscar las lombrices para venir a pescar con mi papá. Ella en ese día iba a estar Ajá. con mi papá. Que yo digo, ¿para qué vas a ir? Son todos hombres. mirá. Era chica, ella era chica y ella lo seguía a mi papá por todos lados. Sí. Y él siempre, mi papá siempre con la familia. Nunca un hombre de salir solo, ni juntadas así de hombres en los bares, boliches, ni salir Muy de noche. familiero, muy familiero. Siempre la familia. ¿Qué siempre. fue lo primero que pensaron? Y lo primero que pensás, entraron al agua con una lancha, hubo un accidente o qué sé yo, algún desperfecto a la lancha y bueno. Y ahí empezó la búsqueda. Y sí, ya Prefectura empezó la búsqueda y bueno, llegó la noche y Prefectura dejó de buscar porque llegaba la tardecita y Prefectura dejaba de buscar. Dejaba de buscar. Y bueno, y así estuvimos un mes hasta que desaparecieron los chicos del barrio donde somos nosotros, desaparecieron al mes, desaparecieron 3 chicos. Y bueno, y apareció todo. Nosotros tuvimos 60 días, digamos, la búsqueda, porque eran 30 días de mi papá y de los otros chicos y Y después los otros chicos desaparecieron en este Acá. mismo sector del Sí, río y sí, aparecieron muertos en la orilla. Sí, aparecieron. A los 30 días apareció el último muchacho. Eso fue claramente un accidente Eso náutico. sí, porque apareció, creo que era un gomón y... Sí, un gomón era. Sí, esas que son larguitas. Sí, esas sí. larguitas. Apareció todo, las pertenencias de ellos y inclusive, bueno, los 3 cuerpos. Y de mi papá, o sea, de Nunca nada. ellos nunca nada. Solo el auto. Ni Solo el siquiera auto que tráiler. quedó acá, ni siquiera el ¿Estacionado? tráiler. Sí, quedó el auto estacionado ahí y cuando nosotros llegamos estaba el auto. No, el tráiler no era de la lancha. El Lo tráiler- lograron el tráiler, Claro, ¿no? lo pusieron Nosotros un tráiler. nos enteramos después de 19 años que el tráiler no era de la lancha. No era de la Qué lancha. raro todo. Y sí, Ahora, Marcia, estuviste a punto de haber venido a este lugar con tu padre y tal vez podía ser una víctima más de esta historia, ¿lo pensaste? Sí, muchas veces, pero bueno, Dios no quiso que yo estuviera ahí. Casi 20 años después, Exacto. la hija, mi papá no, o Dios no quiso que yo estuviera ahí porque le iba a llevar, la hija quería ir. Ujú. Pasaron 20 años o se van a cumplir 20 años. Eso es un tráiler de una lancha y distintas lanchas. Mauro, que conoce menos de río, le pedí que intentara alzar ese No, tráiler. lo que pesa. Y pesan mucho. Hicimos el ejercicio. ¿Por qué? Cuando en la causa ven la foto de un tráiler enganchado al Fiat 147, que era hace 20 años, casi 20 años, del hombre del dueño de la lancha, que desapareció también, se dieron cuenta, pero mira el tráiler de la foto del expediente, que ese primer expediente lo hizo Prefectura Naval Argentina, no es, ese no es. Vale. Le pusieron cualquier tráiler porque el real no apareció, ¿dónde está? No lo encontraron. ¿Y por qué el ejercicio de intentar alzar o levantar el gancho del tráiler? Es más, le hice un poco de trampa porque le dije a Mauro que agarrara uno de los más pesados. Y Y es muy así quedé. difícil. Es muy difícil porque es pesado. ¿Por qué este ejercicio?
porque el tráiler con la lancha tenés que meterlo en el agua. En esa zona del Río de la Plata... Vos decís es que un no lo podés balneario. arrastrar solo. No, que vos no porque- podés llevar ahí el está, bote mirá, arrastrándolo. mirá, se te clava en mirá la, cómo en la entra arena. la lancha. Esto Mirá es cómo- hoy, ¿eh? Esto es Sí. hoy. Vos decís Mirá, que hace 20 años era También lo igual. hacían así con caballos. En esa zona es muy particular, lo hacen con caballos. O aparte hay que entrar bastante. Pero vos, ¿qué porque deducís es de muy, ese dato? muy playo. Tenés que meterte 100 metros adentro del río. Está bien, ¿Por pero, qué? Porque pero ¿qué es te barro. indica eso a vos? A ver, el fondo es de barro. Sí. Te enterrás, mirá la fuerza que tiene que hacer y después sale el caballo. Ahí está flotando y se van a pescar. ¿Por qué? No lo podés hacer vos solo, con fuerza bruta, ingresar a esa altura para que flote la lancha, desenganchar el tráiler y a mano, mira la fuerza que hace el caballo. Te puedo asegurar, Mauro, que el caballo tiene 50 veces más fuerza que vos, o más, para poder sacar ese tráiler. Está bien, pero yo te Vos entiendo. O dos personas, nosotros dos no lo podemos Pero, sacar pero en ¿a el dónde querés ir barro. con el punto de que necesitaban Alguien los debió haber ayudado a meter la embarcación? a meter la embarcación. O sea que tiene que haber un ¿Dónde está esa testigo. persona? Tiene que haber un ¿Dónde está? testigo de que ellos entraron al agua y nunca declaró. Nunca apareció. Es bueno el razonamiento. O Yo no entraron nunca al agua. Bueno, pero está bien el Pero si no, razonamiento. eran 4 o 5 los que hacían esa tarea. La otra forma más moderna es hacerlo con un malacate, que es una máquina, es un malacate, es un gancho que te va enrollando la soga metálica Ujú. y te saca el tráiler. Ahí no hay malacate, lo utilizan con Está un bien, caballo. pero el razonamiento ¿Pero que quién lo estás hizo? aplicando, ¿Quién vos lo decís, hizo? si entraron al agua, alguien los tuvo que haber ayudado, ¿Y ese alguien quién es? el peón que iba en el caballo de mínima. La persona que Por lo iba menos. tirando el caballo de mínima. Por lo Entonces menos, vos ¿quién? decís, bueno, pero no hay nadie que declaró haber visto que ¿Nadie entraban lo al vio? agua. ¿Entraron al agua? ¿O alguien miente? Pero compraban algo en la proveeduría del lugar, un encendedor. Lo cuentan. ¿Te parece que vamos Dale. la segunda parte? Escuchen. ¿Qué pudo haber pasado? Qué sé yo, nosotros no podemos decir en realidad mucho porque... Pero que desaparecieron, desaparecieron. Y Prefectura lo dio como un presunto naufragio y si no te pueden decir un presunto naufragio para cuando no aparece nada, nada. Sí, pues nada apareció. Una pertenencia de ellos, algo. Una lancha a motor no es un botecito, una canoa, no. No apareció ni un pedazo ni un nada, trozo de una embarcación. Nada, Y nada. todo lo que apareció lo pusieron. Y después, bueno, Porque sí, no era de la lancha había ni aparecido nada. un pedazo Sí. de soga que no era, un pedazo de un De chaleco remo que no salvavidas era. que no era, un remo. El de Cosas que salvavidas. encontraban en el río que andás a ver de quién era y bueno, se suponía que era de ellos, Incluso pero el no. tráiler, que no apareció y apareció otro tráiler. Claro, incluso el trailer. Le sacaba una foto cualquiera. Era para Claro, una foto. Era para la foto. Pero bueno. ¿Qué puede haber detrás? O sea, como presentimiento de hijas, más que como una reflexión de un investigador, que ustedes no lo son, como presentimiento de hijas. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué puede haber detrás para que planten evidencia, para que ellos no aparezcan? Sí, porque acá hay algo muy grosso. Ellos no Para mí, sé, yo siempre dije, algo vieron o en algo estaban. Es lo que yo siempre dije, pero bueno, yo descarto de que mi papá haya estado en algo ni cosas raras porque lo conozco y es mi papá. Y bueno, yo por mi papá, pero por las otras dos personas nosotros no los conocíamos. No puedo ¿Y cómo hablar se por conocían ellos. ellos? Ellos porque eran compañeros de trabajo, eran no, tres, ni compañeros, eran compañeros digamos, de trabajo porque parada. eran tres taxistas. Ese es Pero el pará. punto de Claro. conexión, los Eran- tres taxistas. Trabajaban en taxi los tres y bueno, se conocían de los taxis. Pero fue de la primera calle. vez que en teoría vinieron a pescar Sí, 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 juntos. era la primera vez que ¿Y la salían última? juntos. Y la última. Era la primera vez que mi papá se iba solo, con gente que nosotros no conocíamos. Era Y la en primera vez. estos casi 20 años les pasó una vida, es un, Sí, sí, un sí, montón de obviamente. tiempo. ¿Qué fueron pensando al principio? Que lo contaste del el tema de que se pudo haber tenido un problema al motor y después algo. ¿Y hoy? Y hoy, qué sé yo, no sé. Yo lo único que te puedo decir es que siempre tuve la esperanza, nunca perdí la esperanza de que mi papá esté vivo. Muchos dicen, ay, pero después de tanto tiempo, ya muchos años, sí, pero hasta que a mí vengan y me digan, este es el hueso o parte de tu papá que está muerto, que se haga un ADN, yo hasta siguen ese buscando. día voy a seguir pensando que mi papá está vivo. Es que algo obviamente pasó y que algo raro hay, que no está claro, y bueno, por algo se lo llevaron, para mí se lo llevaron. Para mí mi papá nunca entró al agua, Ni siquiera entró al agua. ni siquiera entraron al agua. Alguien lo secuestró acá en la orilla. Sí, no sé si en la orilla o más adentro, pero Algo les pasó. alguien se lo llevó. Bueno, ahí está el planteo de las Sí. hijas de Julio. Bueno, Qué ¿están imagen. convencidas? Queremos destacar Nuestra a nuestros imagen- compañeros el trabajo que hicieron, ¿no? Sí. Ezequiel Pisuto, uno de los camarógrafos.
que estuvo en el lugar, Y Mario Ricci. y Mario Ricci el otro, y Muy buen nuestro productor César Villanueva. Vos sabés que ahí las hijas dicen algo que es interesante, como Sí. planteo como hipótesis. Si no entraban al agua, siguiendo tu razonamiento que también hizo el fiscal de la causa, el doctor Sarlo, alguien se lo llevó. A ver, es imposible que 3 personas no aparezcan durante 20 años. Vamos a suponer que se fueron por su cuenta. Te digo la hipótesis más delirante. Sí. Los documentos, la votación, ¿cómo hacen para vivir en la clandestinidad 20 años? Pero además... ¿Y por qué además? pero ¿Por qué se irían? desaparecer durante 20 años, ¿con qué, ¿para qué? ¿Con ¿Por qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Todo es muy extraño, pero además, vamos a suponer que se ahogaron. Todas las hipótesis son creíbles en un tramo, pero en otro tramo no. Por ejemplo, que se ahogaron. Bueno, explica No por qué. apareció la lancha, no apareció el tráiler. ¿El tráiler? ¿Dónde está el tráiler? Pero explica por qué Después, se supone un que no se remo. ahogaron. Porque hay un ejemplo directo. A la 2 meses semana, después, sí, a las semanas, Sí, se ahogaron 3 pescadores. y aparecieron. Aparecieron los cuerpos. El río los tiró para afuera. De 3, 1 te aparece. Con tantos salvavidas, llevaba como 4 o 5 salvavidas. Uno aparece, un remo, la lancha, un pedazo de la lancha, algo. Nada apareció. Y además el tráiler, hablaron las hermanas que son hijas de uno De Julio Bueno. de Julio Bueno, uno de los taxistas desaparecidos. Escuchen. Hay una versión en la causa que hablamos el otro día con el fiscal Sarlo de tal vez levantaron del agua una especie de bolsa típica de contrabando sin saber qué era eso. Se habló de narcotráfico, se habló de una hipótesis que los tenían atados en una especie de tapera ahí adentro. Sí, esos son todos comentarios, pero si... No se probó nada. Si vos si vos te metes al río y levantás algo que no sabes qué es, si alguien te vio, ¿dónde está la persona que los vio? O sea, ¿dónde están los testigos que declararon eso? Para mí no hay tiene nada. que haber una persona que diga, yo los vi alzar o los vi entrar al agua. Si Hasta no el son día de solo hoy, comentarios. Son comentarios. Hasta Claro. el día de hoy nunca nadie dijo, yo los vi, yo sé dónde están, y de que estuvieron en muchos lugares acá en la costa. En muchos lugares. Es más, estuvieron rastrillando gente, familias y amigos de noche, a caballo, se metieron en Acá todo en lo esta que es zona. monte, selva, todo de punta a punta, Nada. todo. Se recorrieron todos en los peores lugares. los ¿Cuándo se peores abandonó la búsqueda? Que ustedes digan, bueno, después de tanto tiempo ya no le importó más a nadie, salvo a ustedes como familia. Y no sabría decirte, pero qué sé yo ya hace rato, hace mucho ya que esto está quieto, así que nadie hizo nada. O sea, en realidad para mí nunca nadie hizo nada. Nunca nadie hizo nada. Porque vos vas al Al juzgado y principio tenés, tampoco. Nadie hizo nada. vos vas a un juzgado y tenés expedientes y pilas y pilas de papeles que están escritos, pero cosas que la gente, que no sé. Es la nada misma. Claro, nada, o sea, ¿Viven con algún recuerdo de su padre encima? ¿Suelen llevar el documento, pertenencias de él, objetos de valor, fotos? no, yo nunca llevé nada y nunca tuve nada encima de él. El recuerdo de mi papá es mi papá. Y yo donde estoy está mi papá. ¿Y vos, Marcia? Está conmigo. ¿Lo siguen buscando? Y sí, de alguna manera u otra, nosotros esperando. legalmente no podemos buscar nada, porque no te podés meter en ningún lado, no podés hacer nada, porque vos siempre te van a decir, ¿y vos qué sos? Y yo soy la hija. ¿Querés más que eso? Siguen No esperando. soy policía, no soy comisario, no soy fiscal, no soy juez, pero soy la hija. Pero parada acá ahora las dos, tal vez vinieron otras veces a lo largo de estos años, les recorre la cabeza la idea de van a aparecer o vamos a saber qué les pasó. Y sí, yo pienso que, ya te digo, la esperanza no la pierdo. Yo sé que en algún momento algo tiene que saberse, o sea, en algún momento alguien tiene que decir, pasó tal cosa. No puede ser, que son 3 personas, son 3 seres humanos. Ujú. No es un perro que perdí en la calle y qué sé yo, se encontró, no se encontró, bueno, nos da lo mismo. Son 3 seres humanos, yo por mi papá y bueno, y hay 2 personas más. Qué sé yo. Yo no puedo creer que nadie los haya visto entrar al río. Nadie los vio. No los vieron en ningún lado. Y además un domingo donde hay mucha gente, ¿no? Es Es Por cualquier eso, día. y un domingo que No hay es un mucha día de gente. semana. A la entrada acá de la Balandra había un negocio en esa época que trabajaba acá, que vivían acá. Y cuando se empezaron a citar gente de acá, que supuestamente que eran testigos del día, una señora, era un matrimonio creo, que declaró que ellos no los vieron entrar al agua, pero sí que bueno
que es mi papá, había ido a comprar un encendedor. Claro, ninguno de los tres fumaba, ninguno tenía fuego, pero se ve que querían prender algo para calentar, para tomar algo caliente, Sí. supongo yo, porque era temprano en la mañana, hacía frío. Y ella declaró eso, que fue bueno el que compró un encendedor. Pero nadie los vio entrar al agua. Pero nadie los vio entrar al agua. Y después, cuando los vuelven a citar, al tiempo los vuelven a citar para volver a declarar, se negaron. Y es más, al día de hoy desaparecieron. Esa gente desapareció. No hablaron por miedo. No hablaron por miedo. Ahí está otro de los puntos de esta historia, ¿no? El miedo de los testigos. Son Sí, claras sí. las hijas de Julio Bueno contando como un testigo que primero declara que uno de ellos compra un encendedor, después cuando tiene que ratificar en tribunales no lo declara. ¿Cuál es el miedo? ¿Y esta mujer? La madre que no pierde las esperanzas. Ella la conoce, esta señora. Es muy grande, operada. Sigue buscando. Es la madre de uno de ellos, de Luis García, Esther. La señora que nos conmueve con su relato, pese al drama. A casi 20 años de búsqueda, sigue buscando y no pierde las esperanzas. Y contagia esperanzas. La vemos al regreso.